Pues hermanos, hoy vamos a reflexionar en los niños y el reino de Dios. Lucas capítulo 18, versículos del 15 al 17. El Evangelio según Lucas, capítulo 18, versículos del 15 al 17. Dice el autor: cierto día, algunos padres llevaron a sus hijitos a Jesús para que Él los tocara y los bendijera. Pero cuando los discípulos vieron esto, regañaron a los padres por molestarlo. Entonces Jesús llamó a los niños y dijo a los discípulos: dejen que los niños vengan a mí. No los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Así termina esta intervención en este fragmento que leemos de Lucas capítulo 18, versículos del 15 al 17. Sabemos que el Señor Jesús acababa de terminar de contar la segunda parábola referente a la oración. La primera parábola fue la viuda y el juez injusto, y la segunda parábola fue la del fariseo y el publicano. Una vez más, la versión que estoy usando con vosotros, la Nueva Traducción Viviente, comete el error de decir cierto día. Y en otras versiones nos damos cuenta de que no, una vez más sigue siendo el mismo día. Jesús había hablado antes no solamente de las parábolas, sino de la venida del reino. Junto con ello, le evocó a hablar de la parábola del juez injusto y la viuda, y lo del fariseo y el publicano. Y tras estas enseñanzas, y es por eso que tiene sentido entender que es el mismo día, tras Jesús hablar de cosas importantes como el fin de los tiempos y dos parábolas sobre la oración, algunos padres se acercan a Jesús porque quieren que el maestro bendiga a sus hijos. Y los discípulos interpretan que estos padres eran unos desconsiderados, estaban interrumpiendo al maestro, al que hace sanidades y milagros. ¿Cómo se atreven estos padres a interrumpir a Jesús, el Cristo, solamente para bendecir a los niños? Desde luego nos damos cuenta de que hay una especie de comportamiento despectivo o como un desprecio a los niños por ser los pequeños. Nosotros ya sabemos, ¿verdad?, porque conocemos el panorama, el contexto de Jesús, que los pobres, los enfermos, los niños y las mujeres y los extranjeros eran despreciados por la mayoría del pueblo de Israel. Aunque es cierto que el texto no nos dice, ¿verdad?, exactamente cuántos padres fueron, ni cuántos niños, nos damos cuenta de que se contempla como una especie de interrupción. En el mismo versículo 15, vemos que los discípulos de algún modo reaccionan a ello, y luego más adelante, en el 16, Jesús los llama en privado para regañarlos, para exhortarlos. Es cierto que podrían haber interrumpido las enseñanzas de Jesús, pero Jesús les muestra a sus discípulos que Él tiene tiempo también para estar con los niños. ¿Qué es la diferencia de los discípulos? Tiene paciencia con los niños, aunque no tenga ni esposa ni hijos. Eso también es una pregunta que nos podríamos plantear, ¿verdad? Lo mismo, estos discípulos de Jesús, la mayoría de ellos o todos eran padres y no tendrían buenas experiencias como padres, y quizás eso lo han canalizado al ministerio, al igual como también hay, pues, diáconos o pastores, misioneros, que están un poco cansados quizás de la paternidad y de algún modo como que no quieren saber de los ministerios que tienen que ver con la niñez. Quizá por esa forma o también por la cultura,
de esa época, los niños eran considerados como personas que interrumpían, que eran molestos, que hacían ruido, que no entendían nada, o incluso, siguiendo con la línea de las mujeres pues, oprimidas, los niños son cosas de mujeres. Las mujeres son las que los educan, los tratan, etc. Afortunadamente esa mentalidad ha cambiado. Pero no solamente vemos o podemos teorizar por qué los discípulos reaccionaron así ante la interrupción de los padres, por querer que sus hijos sean bendecidos por Jesús, sino que Jesús nos muestra que el reino de Dios pertenece a los niños. Y esta enseñanza, esta afirmación, es la que nos hace preguntarnos a nosotros, ¿qué quiere decir esto? ¿Significa que los niños pertenecen al reino de Dios? ¿Significa, por tanto, que los niños son personas salvas, que no necesitan el Evangelio? ¿O personas que son convertidos y luego pierden esa conversión o esa relación con Dios? Surgen muchas preguntas en torno a qué quiso decir Jesús con que el reino de Dios era para los niños o como los niños que estaban ahí presentes. La palabra que se traduce como niño al principio de esta sección, en griego se escribe brefos y se traduce mejor como niñitos, dando a entender que los niños que aparecen en esta escena no son niños en general, de cualquier tipo de edad, sino que son niños pequeños o incluso bebés, los que son traídos a la presencia de Jesús para ser bendecidos. Luego, cuando Jesús habla con sus discípulos en el versículo 16 y 17, Jesús no usa este término que se podría traducir como niñitos, que os he dicho que es brefos, sino que usa otro término que es paidion, que se puede traducir como infante o niño. Y claro, si vemos el contexto, probablemente podríamos pensar que Jesús está haciendo referencia a infantes, es decir, bebés o niños pequeños, no niños grandes. Por tanto, continuando con el análisis, Jesús les dice a sus discípulos que no impidan a estos bebés, a estos niños pequeños, que vengan a Él, porque de los tales es el reino de Dios. Y la expresión de los tales se puede traducir como similar a ellos o como ellos. Por lo tanto, el Señor está diciendo que de estos niñitos o de niñitos como ellos es el reino de Dios. Esto nos hace preguntar si podemos interpretar, uno, si quizá es verdad que los niños pertenecen al reino de Dios por el mero hecho de ser niños. Dos, si eso solo sucede cuando son niñitos y no niños en general. O tres, si quizá Jesús estaba hablando de forma más particular y solo afirmó que esos niños, los que estaban ahí, no los niños en general, eran niños que pertenecían al reino de Dios. Pero antes de analizar estas tres posibilidades, terminemos por analizar el versículo 17. En el versículo 17 el Señor revela a sus discípulos y a los oyentes que estaban por ahí que aquel que no reciba el reino de Dios como un niño no podrá entrar y formar parte de él. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? ¿Que los niños reciben el reino de Dios de una forma consciente? ¿O que hay que recibir el reino de Dios con aceptación sincera y sencilla, como los niños lo hacen en general con otras cosas, verdad? O también nos podemos preguntar, ¿todos los niños, por el hecho de ser niños, reciben el reino de Dios? Porque el reino de Dios es de ellos. Esta sección no nos dice qué pasó desgraciadamente después. A partir ya del versículo 18 se nos cuenta otra historia. Pero en Mateo capítulo 19, versículo 15,
sí nos dice que el Señor Jesús, aparte de regañar a sus discípulos por no dejar que los niños se acerquen a Él, en Mateo 19, versículo 15, se nos narra que Jesús los bendijo, puso sus manos en ellos y continuó con su camino. A su vez también en Mateo 19 nos da a entender que se está refiriendo a niños pequeños, a bebés, no a niños en general. Y claro, cuando nos preguntamos qué significa que los niños pertenezcan al reino de Dios, nos podríamos preguntar si en ese sentido incluso pertenecer al reino de Dios significa ser salvo. Los niños pueden entonces perder su salvación en esa regla de 3, ¿verdad? Si los niños pertenecen al reino de Dios, si pertenecer al reino de Dios significa ser salvo, y los niños, por tanto, serían salvos, llega un momento en que los niños pierden su salvación a lo largo de su crecimiento. Son preguntas, ¿verdad?, que podrían surgir a través de estas enseñanzas. Desde disciplinas como la antropología, la sociología, la pedagogía y la psicología, se han abordado de muchas formas. ¿Qué áreas son las que poseemos en nuestra persona? ¿Cómo las podemos identificar, tratar y desarrollar? ¿Y cómo podemos madurar y obtener una salud y estabilidad en todos los ámbitos? Desde luego, en medio de todo este complejo análisis está la pregunta de ¿hasta cuándo somos niños? ¿Cuándo empezamos a ser adultos? Yo no sé hasta qué punto estas preguntas os pueden llamar la atención o ser de vuestro interés, pero yo conozco de hermanos y de iglesias evangélicas que creen firmemente que como Jesús dijo esto, los niños todos son salvos. Y apuntan a la literalidad de este texto. Y yo os acabo de mostrar que la literalidad de este texto, si es que queremos ser literales, no es niños, es bebés, infantes, niños pequeños. Entonces, ¿qué pasa con los niños grandes? Si es que queremos ser literales con el texto. Pero si quizá no queremos profundizar tanto y queremos decir, sí, el reino de Dios le pertenece a todos los niños, y nosotros sabemos que no hay justo ni siquiera uno, y podríamos decir referente a los adultos, porque Jesús parece ser que aquí dice que los niños pertenecen al reino de Dios, entonces todos tendríamos el drama de saber en qué momento dejamos de ser niños. Porque si somos literales y decimos solamente los niños pertenecen al reino de Dios y los que creen en Él, siendo adultos, ¿qué sucede con ellos? Por supuesto, cuando evaluamos todas las áreas del ser humano, que se pueden dividir de muchas formas, es bueno preguntarse en qué momento somos adultos o no. O incluso si existe la posibilidad de que seamos niños a nivel emocional, pero que seamos adultos a nivel financiero, porque tenemos un trabajo, un alquiler, un coche. O incluso que seamos niños espirituales, ¿verdad? Como también leemos en la palabra. Parece ser que hoy en día ya no se es niño en general. Hoy en día hay personas que son aparentemente adultos a nivel fisiológico, pero mentalmente son pero que muy infantiles. Hay muchas formas de abordarla o reducirla, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se reduce a 6 áreas. La relacionada con la salud, lo físico, lo fisiológico, lo financiero, lo socioafectivo, lo espiritual, lo intelectual, lo profesional. Pero más allá de las discusiones y análisis que se puedan hacer desde la sociología, filosofía, pedagogía, psicología y distintas disciplinas, nosotros debemos de pensar también, a la luz de la palabra de Dios, qué significa ser niño, qué significa ser adulto. Varios de vosotros, por cultura general, sabéis que, por ejemplo, los judíos tienen una celebración pero que muy llamativa, llamada Bar Mitzvah, que lo celebran cuando cumplen sus hijos 13 años. Y esa celebración significa que el niño deja de ser niño
y es un adulto. Por otro lado, sabemos que hay culturas y épocas, también en España, por supuesto, donde lo que hoy en día serían niños, en otro tiempo ya eran personas solventes, casados, con hijos, y no tendrían más de 16 años en algunos casos. Y sin embargo, hoy conoces a jóvenes de 35 y están muy, pero que muy perdidos en la vida. ¿Qué está pasando, verdad? Cuando pensamos en esto, hermanos, nos damos cuenta de que Dios quiere redimir todas las áreas de nuestra vida y definirlas. Por tanto, cuando abordamos estos textos, creo que no podemos pensar que Jesús está diciendo que todos los niños en general pertenecen al reino de Dios, porque ni siquiera lo está diciendo eso a nivel literal, como he dicho antes, está diciendo infantes, niñitos. Pero por otra parte, hermanos, debemos también analizar en qué áreas podemos trabajar y ayudar a los niños si entendemos que entonces los niños no pertenecen al reino de Dios así como así. Yo sé que, como somos evangélicos, no tenemos, ¿verdad?, ese comodín que tiene la Iglesia Católica frente a este problema del pecado original, como dirían ellos, o de si nacemos en pecado o si adquirimos el pecado. Y si lo adquirimos, ¿cuándo lo adquirimos? Porque la Iglesia Católica cogen a los niños, a los bebés, los bautizan por aspersión y creen que con ese bautismo el niño, si algo le pasa, va a ir al cielo. Nosotros no creemos eso. Y como tampoco hay muchos textos que profundicen en este tema, pues tampoco reflexionamos mucho al respecto. Y es por eso que hay iglesias que dicen, bueno, escuché que el Señor dice que el reino de Dios le pertenece a los niños, entonces yo pienso que mi hijo es del reino de Dios. Aún pensando eso, dice de los niños, ¿cuándo tu hijo deja de ser niño? Porque es una pregunta que ni siquiera los antropólogos, sociólogos, psicólogos, filósofos, etcétera, han conseguido responder. Si crees que puedes responderlo tú, adelante. Hermanos, nosotros sabemos que el pecado es muy, pero que muy enrevesado. Sabemos que además el pecado no solamente implica hacer algo malo, sino que el pecado implica no hacer algo bueno. Cuando tú sabes que tienes que hacer algo bueno y no lo haces, estás pecando. Y claro, podríamos reflexionar en qué momento mi bebé o niño está pecando, ¿verdad? Y hasta incluso existe el elemento de la conciencia, hasta qué punto es inocente o hasta qué punto es consciente de que lo que está haciendo está mal. Yo me acuerdo de cuando se robaba a mi hermana con 9 meses, 11 meses, y veía cómo estaba pendiente de que mis padres no le veían para coger aquello que no debía coger. Y yo me ponía a reflexionar hasta qué punto ella es consciente de lo que está haciendo, ¿no? O es inocente. Hasta qué punto los niños necesitan, por tanto, la palabra de Dios. No obstante, hermanos, tampoco podemos ser literalistas, fundamentalistas, cuadriculados, ¿verdad? Y por supuesto el texto que he leído al principio de nuestro culto, Romanos capítulo 10, lo he leído porque va en esa línea, hermanos. Por supuesto, como evangélicos, protestantes, nos aferramos a esos textos, sobre todo del epístola a los romanos, ¿no?, donde dice todo aquel que confiesa con su boca y lo cree en su corazón, ese será salvo. Y nos aferramos a esos textos que son totalmente directos en relación a la fe y la salvación. Pero hermanos, ¿qué pasa con aquellas personas que no han tenido la oportunidad de recibir el Evangelio, de reflexionar en él, de
confesarlo con su boca y creerlo en su corazón, como nosotros a veces decimos literalmente. ¿Qué pasa con aquellos niños no nacidos? Con aquellos niños que fallecen no llegando a una edad pues, muy elevada, o incluso con aquellos que nacen o adquieren pues distintas enfermedades o patologías, síndromes, que le impiden razonar, decidir, porque no tienen esa libertad, porque tienen carencias. ¿Qué pasa? Porque ellos no pueden confesar con su boca, creer con su corazón, ¿están ya perdidos? Son temas, por supuesto, delicados, porque la Biblia no trata absolutamente cada detalle de nuestra vida, pero sí manifiesta la naturaleza de nuestro Dios. Y ya sabéis que el apóstol Pablo muchas veces dice, esto no lo dice el Señor, lo digo yo. Pero lo digo siendo consciente de que el Espíritu del Señor está conmigo. Pero nosotros además tenemos un añadido. El apóstol Pablo humildemente a veces separaba los pensamientos que él entendía que venían directamente de Dios de los suyos. Pero nosotros sabemos, por la inspiración de la Escritura, que esos pensamientos de Pablo están inspirados por Dios. Ahora bien, hoy en día hay que ser una persona pero que muy segura de sí misma, o quizá altiva, para decir, esto lo digo yo y es así. Yo no soy de ellos. Hay varias veces que os he dicho esto, es lo que pienso yo, pues mi acercamiento. Considero, hermanos, que debido a la enorme gracia de Dios, a su enorme misericordia, no necesariamente aquellos que confiesan y que hacen las liturgias y las normas y las conductas que nosotros tenemos como evangélicos, no creo que necesariamente por eso seamos salvos. Quien nos salva es Dios. Y si Dios ha tenido la misericordia de salvarnos a nosotros que somos pecadores, entregando a su Hijo por cada uno de nosotros, estoy seguro de que también lo hará por aquellos que no han nacido, por aquellos que han muerto en el parto o han muerto a pocos meses o pocos años de vida, aquellos que debido a que tengan un síndrome de Down o cualquier otro tipo de patología o circunstancia personal, problema médico que le pueda afectar, no creo que por el hecho de que no cumplan con nuestras normas vayan a ir al infierno. No creo que eso forme parte de la naturaleza de Dios. Pero, desgraciadamente, en la Biblia no se habla de todos los síndromes y patologías que hoy en día se han descubierto. Pero, sí se nos dice quién es Dios. Que Dios es amor. Pero, también, que no podemos burlar a Dios. Y hermanos, yo sé que esto puede sonar como algo que nos puede angustiar, sobre todo los que somos padres o tenemos hermanos pequeños o sobrinos, ¿verdad? Pero es todo lo contrario, es confiar en que todo está en las manos de Dios. Incluso, como os compartí en algunos momentos, ¿verdad? Mi familia no es creyente. Y si por alguna razón mi padre, mi madre, mi hermana o quien sea de mi familia fallece por un accidente de coche o de lo que sea, yo no puedo decir que mi familia está en el infierno porque no han confesado al Señor con su boca y no se han congregado los domingos. No lo puedo decir, porque el destino de nuestras almas está bajo la tutela de Dios. Yo no sé si ese día se arrepintió. Yo no sé si el día anterior se acordó de algo que le compartí yo u otra persona y creyó en Dios. No lo sé. Pero mi confianza está en Dios. Y saber que es Dios quien hace justicia, quien nos cuida, y que en el día postrero veremos las cosas como las ve Dios, es algo que nos debe dar paz, hermanos. Y si no nos la da, es porque debemos profundizar más y más en ello.
Por otro lado, hermanos, desde luego, incluso aquellos que quieran debatir y decir, no, es que los niños son inocentes, no son conscientes, hasta quizá los 9 años o los 10, cada uno dirá sus teorías. Nosotros, aparte de ser cristianos, cada uno tiene su profesión y por supuesto cada uno tiene acceso a no solamente libros y recursos en general, ¿verdad?, electrónicos, literarios que nos puedan ayudar, sino a las noticias. Y las noticias nos enseñan que niños muy pequeños pueden ser muy, pero que muy malos. Asesinos, algunos. Pero más allá de eso, tampoco podemos decir uno es pecador porque asesina, mata, viola. Nosotros sabemos, como he dicho antes, que el pecado se manifiesta de formas muy, pero que muy sutiles. No solamente a los 10 mandamientos. Y eso que uno de los mandamientos dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Por tanto, cuando un hijo desobedece a su padre y a su madre, está faltando a ese mandamiento. Está pecando, por tanto. Pero ya os he dicho que el pecado es mucho más complejo que todo eso. Y esto nos muestra que tenemos una tarea muy grande por delante. Como padres, como madres, especialmente en el Día de la Madre. Debemos de confiar de que nuestros hijos están en las manos de Dios. Pero también nos ayuda a entender que nuestra misión empieza en casa. Que nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros familiares más cercanos forman parte del entorno donde no hay ni una excusa para llegar a pensar de yo no puedo con ellos. Pero también nosotros, hermanos, como personas que formamos parte de una iglesia y que tenemos áreas ministeriales donde colaboramos, alabanza, enseñanza, mayordomía, el mantenimiento del templo, etc. Al saber estas cosas, nos invita a pensar en cuán importante es el ministerio con los niños. De que debemos invertir en los más pequeños. Es más, aprendemos esta lección del mismo Jesús cuando dice, y ya lo hemos leído antes, si mal no recuerdo, en el capítulo 17 de Lucas, vendrán muchos escándalos, pero hay de aquel por el que venga esos escándalos y dañe a estos pequeños, porque será mejor que se ponga una piedra de molino en el cuello y se tire al mar. Jesús, yo sé que no habla mucho acerca de los niños, pero cuando habla es muy contundente. Y desgraciadamente en las iglesias lo tenemos así, ¿verdad? El ministerio de los niños o el tiempo con los niños suele ser algo que no se atiende tanto. Un ministerio donde hay una o dos personas nada más que se puedan hacer cargo y dar gracias. Un ministerio donde aquellos que han estudiado teología y se han preparado para ello no pueden dedicar casi nada de su tiempo porque estamos predicando o haciendo estudios bíblicos o qué sé yo. Yo afortunadamente doy muchas gracias al Señor porque en medio de los años que tuve de prácticas, el último, donde estás metido en un montón de complejidades teológicas, Luigi nos podría compartir también de ello, donde prácticamente te pasas la vida filosofando. Ese último año, aparte de predicar varias veces en la iglesia donde hice prácticas, tuve la oportunidad de enseñar a los niños todos los meses. Y es muy difícil enseñar a los niños, yo diría que es más difícil que enseñar a los adultos. Sobre todo cuando estás leyendo palabras complejas en griego, en hebreo, y a un niño tienes que hablarle en su lenguaje. Por tanto, hermanos, cuando leemos esta sección sobre la importancia de entender que como de los niños es el reino de Dios, pues me sumo a esa idea que dice que el reino de Dios es como de los niños, porque los niños muchas veces, o al menos en los tiempos de Jesús, hoy quizá ha cambiado bastante, eran personas sencillas,
honestas, cercanas, cariñosas, que creían en su inocencia, en lo que le decían. Pues que nosotros también debemos ser así con el reino de Dios, con las cosas del Señor. No dudar, confiar, ver su cuidado, su tutela, su paternalidad. Y de esa forma andar confiados, hermanos, confiados en el cuidado del Señor y cómo Dios sostiene hasta los más pequeños. Debemos invertir en nosotros. Muchas veces estamos enfocados a hacer actividades evangelísticas o asuntos con las redes sociales u obra social. Actividades para afuera. Y está bien. Pero ¿qué pasa con lo de dentro? Como escribió una vez un estudiante de teología en su TFG. ¿Por qué tantos hijos de creyentes abandonan la iglesia? O como os compartí una vez en una pseudo parábola que os conté, que una vez un hombre fue a cosechar, fue con una gran carretilla, pero la carretilla tenía un agujero. Por más que se aferraba en cosechar los frutos de su campo, por ese agujero se caía. Pues nosotros también, hermanos, cuando a veces podemos pensar y organizar actividades de cara afuera, a los nuevos, a los visitantes, a la fraternidad, actos evangelísticos, debemos pensar si esta iglesia es como una carretilla con un agujero, donde por afanarnos de que vengan nuevos, quizá los que están aquí se están yendo por ese agujero. Y entre los nuevos están también los niños, aunque algunos ya no son tan nuevos porque son ya mayorcitos. Pero hay niños, hay bebés, recién nacidos, algunos por nacer, y son grandes tesoros de sus familias, por supuesto, antes de todo, pero también de la iglesia. Y debemos cuidarlos, debemos invertir en ellos, porque en ellos tenemos mucho tiempo para impactar. Desde algo tan sencillo como saludarlos, hasta como formar parte del ministerio para los niños. Y doy muchas gracias al Señor por las personas que se están sumando en este ministerio, también por la participación de nuestros niños en el culto, ya sea recogiendo las ofrendas, ya sea pasando las diapositivas. Y en general estoy muy contento con cómo está creciendo esta iglesia. Espero que podamos seguir adelante con la ayuda de Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vamos a orar.